En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo eliminar el hack de nuestras consolas Nintendo DSi. No obstante, he de advertiros dos cosas. Este proceso no va a solucionar ni arreglar ningún problema que se presente en la consola. Es decir, si un botón de nuestra consola está roto, el hack no tiene nada que ver y su eliminación no va a arreglar dicho botón. Lo mismo va a ocurrir si ahora mismo está fallando la lectura de la tarjeta SD, no arranca un programa, se congela a lo mejor alguna aplicación del sistema o si algún juego, por lo que sea, tampoco se logra ejecutar. Si en este caso el juego no se ejecuta, simplemente tendremos que ver tres cosas. Probar otro archivo del mismo juego, ver si el Toilet Menu se encuentra actualizado y, por supuesto, verificar si el problema persiste utilizando otra tarjeta SD. Así pues, la eliminación del hub no va a solucionar ningún problema que tengas en la consola. La segunda advertencia, y la más importante de todas, es que el proceso de eliminación del Unlauncher tiene riesgo de generar brick en nuestra consola. Es decir, al realizar este proceso, en el cual voy a poner en riesgo mi propia consola para grabarlo, me estoy arriesgando a que el proceso, por alguna extraña razón que aún se está investigando, genera brick. Es decir, nuestra consola puede quedar como un pisapapeles. Así pues, antes de realizar este proceso, primero piénsate bien si realmente vas a querer eliminar el HUD de nuestra consola. Y por otro lado, si ya estás 100% convencido de que no quieres que la consola esté hackeada, por favor, ten un respaldo NAND, un respaldo del sistema de la consola, para que con ello, si la consola se briquea, podamos de alguna manera revivirla. Así pues, si ya estás 100% convencido de que te quieres arriesgar, independientemente de que no te va a solucionar nada y que puede briquear la consola, si aún así estás convencido, el primer paso que debes de realizar será la descarga de los archivos que encuentres en el comentario fijado de este mismo vídeo. En esta ocasión será un paquete WinRAR llamado Eliminar Hack a la Flamenca V27. El V27 refiere a la versión del Toilet Menu. A continuación, una vez hayamos descargado el paquete WinRAR, simplemente tendremos que introducir nuestra tarjeta SD en el ordenador y el interior, que en mi caso está vacío, si queréis respaldarlo en el escritorio porque es muy importante, podéis respaldarlo. No obstante, como la consola va a quedarse sin magia, todos y cada uno de juegos, programas y demás no van a funcionar, pero bueno, con la tarjeta SD totalmente vacía tendremos que incluir los archivos del paquete WinRAR. Así pues, seleccionaremos todos y cada uno de los archivos y los transferiremos. Finalizada la transferencia de los archivos, únicamente nos quedará acudir a nuestra querida consola Nintendo DSi y quitarle la magia. Una vez en la consola y habiendo introducido nuestra tarjeta SD junto con los archivos, tendremos dos vías para entrar al Toilet Menu. Si has hackeado con mis vídeos, tendrás el Toilet Menu en el menú de Home y directamente con ejecutarlo ya estaríamos dentro. Y para aquellas personas que no han hackeado al modo de la flamenca, como lo llamo yo, tendrán que acudir a la aplicación de la cámara, seleccionar la pestaña de tarjeta SD y seleccionar álbum. Aquí flasheará, de acuerdo, estamos haciendo el exploit de Memory Pit y con ello aquellas personas que no tengan el acceso directo en el Home, pues podrán acudir al Toilet Menu mediante el exploit. Le daremos a la A, de nuevo la A, tocamos la pantalla y ahí está cargando el Toilet Menu. Una vez dentro del Toilet Menu tendremos que acudir a la carpeta llamada apps. Dentro de la carpeta apps vamos a hacer una distinción para aquellos usuarios que han hackeado mediante mis procesos y tienen el acceso directo y aquellas personas que no han hackeado mediante mi proceso y no tienen el acceso directo, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que tengan el acceso directo tendrán que ir a Nantitel y aquellas personas que no tengan el acceso directo directamente tendrán que ir al Unlauncher. Así pues, estés en un caso u otro, podrás adelantar el vídeo o no. No obstante, vamos con lo primero, que es
aquellas personas que sí tienen el acceso directo como yo. Para ello nos vamos a ir a NAND Title Manager. En este nuevo menú simplemente le voy a dar al botón A, de nuevo al botón A. Aquí lo primero que debemos de realizar es que en lugar de leer la S de NAND, tiene que leer la sysNAND. Para ello le tenemos que dar a la A y podemos verificar que ya tenemos la sysNAND. Siguiente paso, tendremos que acudir a la carpeta Titles. Y aquí aparecerán todos y cada uno de los programas que tengamos instalados. En mi caso, el propio NAND Title Manager y el Twilight Menú. Así pues, vamos a desinstalar primeramente el propio instalador. Le daré al botón A y aquí le daré a Delete. Le daré Yes y me va a pedir una combinación. Título eliminado. Le voy a dar a la A. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a eliminar el Twilight Menú. Seleccionamos Delete otra vez, Yes, una nueva verificación, eliminado también. Con esto por mi parte ya estaría, chicos. Ahora, si vosotros habéis instalado otros accesos directos dentro del Home, pues tendréis que también eliminarlos. Aquí os aparecerán. No eliminéis ni el FreeNote, ni el Internet, ni el browser, ¿de acuerdo? Porque son aplicaciones del sistema. Con todo esto voy a darle al botón B y le voy a dar a Exit, para con ello regresar al Twilight Menú. De regreso en el Twilight Menú, o para aquellas personas que han adelantado el vídeo porque no tenían accesos directos dentro del Home instalados, tendremos que acudir a la aplicación de Unlauncher Installer. Dentro del instalador simplemente tendremos que ir a la última opción de todas, a la que dice Uninstall, le daremos al botón A y aquí nos indica que tenemos que presionar simultáneamente el botón X y el botón Y. No obstante, antes de proseguir, por favor, os recuerdo tener un respaldo NAND y estar 100% seguros de que queréis eliminar el hack, debido a que puede briquearse la consola. Yo, como he dicho al principio, voy a arriesgar mi consola para grabar el vídeo. Espero que no me dé un briqueo. Así pues, crucemos los dedos, pulsamos el botón Y y pulsamos la X. Nos indica desinstalación completada. Le voy a dar al botón A. Ahora simplemente tendremos que ir a la opción de Power Down y recemos porque mi consola no haya muerto. Bueno, de momento se ha apagado. Vamos a darle a Power. Bien, bien, señores. Mi consola es inmune al brick. No, señores, mi consola no es que sea inmune al brick. Puedo instalar 1000 veces el Unlauncher y puedo desinstalarlo 1000 veces y seguramente que en alguna me va a fallar. Es decir, el proceso, aunque funcione una vez, no te va a asegurar que siempre te vaya a funcionar, ¿de acuerdo? El riesgo de briqueo existe. ¿Qué nos quedaría? Pues para aquellas personas que tenían los accesos directos, vamos a comprobar si se han eliminado. Efectivamente, ya no los tenemos, chicos. Estaba aquí el FreeNote Studio, el NAND Manager y el Twilight Menú. Ya no los tengo, chicos. Mi consola ha quedado libre de magia. De regreso en el ordenador, lo último que nos quedaría sería la limpieza de los archivos que hemos metido dentro de la tarjeta SD. Estos archivos, como nuestra consola ya no tiene magia, ¿de acuerdo? Ya no está hackeada, no los necesitaremos. Así pues, podremos eliminarlos tranquilamente. El resto de archivos que hayáis respaldado en el escritorio, podéis meterlos, pero como la consola ya no tiene magia, ni programas ni juegos van a poder lanzarse. Y por mi parte nada más, chicos. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonium siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la empresa a vuestra disposición.